voy a presentar la parte 2. Errores en el aprendizaje de la magnitud, asociados a la conservación de la cantidad. La forma y la posición que presentan los objetos. Los estudiantes afirman que la varilla B es más larga que la A, porque su extremo está más adelantado. A y B tienen la misma longitud, si sus extremos están en la misma cuadrícula vertical, asociados a la superficie. Un objeto que ocupa más superficie del espiral y con la de rectángulo es la misma. Errores en el aprendizaje de la magnitud, asociados al volumen. El volumen, una torre de cubo de base cuadrada, ocupa menos que otra rectangular de base alargada. El hueco que queda en una caja en el mismo es el de color una bola de plastilina grande, dos bolas de plastilina pequeña, cuyo volumen es el conjunto de la grande. No perciben el volumen de la bola grande con él, asociados a la dependencia de dos magnitudes diferentes. Relacionan el perímetro y la superficie, pensando a igual superficie, igual perímetro, a otra mayor superficie y mayor perímetro. Los triángulos de la misma figura tienen la misma superficie, a pesar que conocen la fórmula, observan la misma base y la misma altura. Los triángulos con mayor perímetro tienen que tener mayor superficie. Mostrar a los estudiantes algunas imágenes dinámicas donde se vea el vértice y cambiar la altura no modifica la superficie. Errores en el aprendizaje de la magnitud, asociados a la dependencia de dos magnitudes diferentes. Para calcular el volumen, cuentan los cubos que se ven en la superficie. Ignoran los cubos que están inferiores. Elaborar cubos con material concreto, asociados a la unidad de medida. La unidad de medida, medir la longitud. Algunos estudiantes no utilizan la unidad de medida y responden que no pueden medir un objeto que tiene 4 clic y solo dispone de 3 clic. Al cubrir un objeto, dejando trozos al recubrir la unidad. A medir la superficie, cuentan el número de trozos que están divididos, aunque esos trozos sean desiguales. Por ejemplo, cuentan la figura construida que tiene una superficie de 10 unidades. Errores en el aprendizaje de la magnitud, asociados a la unidad de medida. El número más grande corresponde a mayor longitud, ignorando el tamaño de la unidad de medida. Asociados a la memorización temprana de fórmulas. Suman en vez de multiplicar. Memorización de fórmulas. Dificultad para calcular el área del triángulo. Algunos no saben calcular la superficie de una figura plana.
por no disponer de una fórmula inmediata. Desconoce la estrategia de composición o descomposición que le permite recomponer una figura en un rectángulo. Errores en el aprendizaje de la magnitud, asociadas a las habilidades de visualización. Dificultades en la visualización: solo cuentan los cubos exteriores, no cuentan los cubos inferiores. La figura tridimensional, la dificultad de visualización. El volumen corresponde a 15 unidades del dibujo. No pueden imaginar la cara, no se ven. Actividades que se pueden utilizar en la enseñanza del pensamiento métrico. Capacidad. Para preescolar. Clasificar recipientes: aquellos que tienen la misma capacidad para traslado de líquidos. Ordenar recipientes de mayor a menor. Actividades que se pueden utilizar para la enseñanza del pensamiento métrico. Capacidad. Actividades conducen a la construcción de sistemas de medida decimales. Relacionar entre las distintas graduaciones de recipientes de recientes iguales obtenidas usando distintas unidades. Actividades que se pueden utilizar para la enseñanza del pensamiento métrico. Masa. Observar una balanza de platillos, dando significado a las distintas posiciones de los mismos. Equilibrar objetos en la balanza con una bola de plastilina o arcilla fabricada al efecto.